Bienvenidos, queridos amigos de la comunidad Maguen David. Hoy me emociona mucho compartir con la invitada que tenemos aquí al lado, y para presentarla muy brevemente porque queremos escucharla a ella, solo quería decir que hay personas que no solo hablan de identidad, la viven, la cuestionan y la defienden, incluso en lugares más incómodos. Débora Peloy no se queda en teoría. Va, se para, escucha, dialoga, incluso cuando el otro piensa completamente distinto. Desde su trabajo en el Museo de Memoria y Tolerancia con sobrevivientes hasta sus conversaciones en la calle, en redes, en Israel, su camino parece tener una constante, no voltear la mirada. Y hoy quiero entender qué la mueve, qué la ha marcado y qué significa sostener una voz cuando el mundo se polariza. Muchas gracias por estar aquí. Eres una experta de las cámaras, de los micrófonos, de los podcasts, y te agradezco de verdad por habernos dado tu tiempo. Pero más que entrevista, ahora sí que como amigas quisiera platicar contigo porque siento que lo que haces no viene de un lugar como ideológico, siento que es algo mucho más personal. ¿Cómo empezó este proyecto de Tikkun Olam? Bueno, primero gracias a ti, Karen, y a la comunidad Maguen David por esta invitación tan bonita y por esa introducción que creo que te la voy a pedir porque la necesito para mi website. Me encantó cómo lo escribiste. Sí, lo que hago viene de un lugar muy profundo. Viene de mi tikkun, viene de aquí del alma. Cuando después de toda mi trayectoria de vida y, bueno, muchos factores personales, profesionales y sobre todo espirituales que me hicieron llegar a decir, ok, voy a emprender este proyecto, aunque me muero de miedo, sí estaba como muy fijada en la palabra tikkun, porque ya había como que aprendido y trabajado el tema del tikkun a nivel espiritual, con la cábala, y quería que el proyecto se llamara Tikkun algo. Y bueno, llegué a Tikkun Talks porque soy comunicadora y utilizando las conversaciones y el hablar, como los TED Talks, pero de Tikkun. Pero sí, viene del Tikkun. Y me preguntabas cómo surge, ¿no? ¿Cómo comenzaste? ¿Cómo comencé? Muchas veces lo digo como comienza cuando yo era una niña como de 10 años, pero en realidad la historia de Tikkun Talks comienza en 1942, con la historia de mi tía abuela, que se llamaba Menuja Apeloig, Zichrono Levrajá, y ella fue asesinada en una cámara de gas. Allí comienza todo. Todavía no he hecho ese trabajo de constelación o sea, sé que hay como algo mucho más allá que tal vez no lo quiero descubrir con alguna metodología, pero tengo una conexión muy profunda con el alma de mi tía abuela Menuja, una niña que fue asesinada, creo que en la edad de su bat mitzvah, por los cálculos que he hecho por la historia de mi abuelo. Y algo pasó a nivel de almas que nos unió. Yo no sé si soy su reencarnación, no sé si cuando mi alma estaba en el cielo nos encontramos, pero sí la siento como muy parte de mí. Y siempre ha estado allí. La primera vez que oí hablar de ella fue cuando era una niñita como de 10 años, que mi abuelito... ¿De tu abuelo directamente? Sí, sí. Pero mis abuelos, los dos, por parte de mi papá, son sobrevivientes. Y son de esos sobrevivientes del Holocausto que no hablaron mucho. ¿Sabes que hay los que Sí, dan charlas y todo? Mis abuelos no hablaban tanto. Mi abuelo sí se animó y escribió su libro y nos queda como el legado, el tesoro de mi familia. Mi abuela también tuvo entrevistas, pero en mi relación con ellos, de nieta-abuelos, no estaba ahí el Holocausto presente. Eran abuelitos normales, lindos, alegres. Pero un día Hashem quiso que sucediera y mi abuelo me habló de su hermanita, así, pero la describió, dijo que era una niña preciosa, con una carita de ángel, blanquita, con dos trenzas, con unos ojos azules. Mi abuelo también tenía los ojos azules. Me la describió y me acuerdo que vi a mi abuelo llorando cuando habló de ella, de su hermanita. O sea, por primera vez vi a mi abuelito con los ojos aguados.
Y esa imagen nunca se me sale de la cabeza. Y mi abuelo era un chiste, siempre se la pasaba riéndose, siempre andaba contando chistes. O sea, no era una persona que se le viera todo el trauma y la depresión de lo que vivió en su personalidad. Entonces ese día me marcó para siempre. Me quedé con el nombre tatuado en la cabeza, Menuja, la hermanita de mi abuelo. Y en ese momento yo era chiquita y tal vez no lo procesé mucho, pero ahí quedó como la marca, la impronta. Y bueno, fui creciendo, fui desarrollándome una educación judía, en una comunidad judía en Venezuela. Y como que a nivel de tikkun, de alma, siempre sabía que en el futuro yo tenía que dedicarme a hacer algo con respecto a la memoria de mi tía abuela, de todos los niños que fueron asesinados en la Shoah, de la defensa del pueblo judío. O sea, como que fui absorbiendo y absorbiendo, pero me fui desarrollando en otros ámbitos a nivel profesional. Y siempre decía como que más adelante, cuando llegue el momento. Cuando tenga 40 años, 50, como las señoras que trabajan en la comunidad, en la WITS, o sea, como que me veía más como una señora. Sí, y me fui desarrollando en la universidad, en el campo de trabajo, etcétera, pero sí lo tenía muy, muy presente. Hasta que, bueno, lo hablamos ahorita, la pandemia, cambios, mucho de trabajo interior, me animaron a empujarme y emprender este proyecto, Tikkun Talks. Y es un proyecto hermoso, pero se siente desde el alma y se siente cuando uno abre tus redes y te escucha hablar y te escucha la relación que formas cuando hablas con algún sobreviviente, cuando alguien tiene algo que contarte. Pero por primera vez ahorita que me lo dices así de primera, lo siento en el cuerpo, o sea, entiendo que es algo muy, muy personal. Tu historia familiar, o sea, me platicas de tu tía abuela Menuja, pero también bueno, o sea, viendo tus redes también vi la historia de tu tío sobreviviente del kibutz. Y pues bueno, como estábamos hablando de historias familiares y así, quiero que me platiques un poquito de esto y qué significa para ti. Sí, lamentablemente, un año después de haber lanzado Tikkun Talks, con la fuente, con esa persona, ese why, ¿no? Ese por qué hago lo que hago, siendo alguien de mi árbol genealógico, de mi familia, con quien comparto un ADN. Ella es la que me motiva, la que me impulsa, ligada a la historia del Holocausto. Siempre digo, Hashem me dio toda esta fuerza y herramientas y el camino para lanzarme a hacer algo que sí me daba mucho miedo, pero ponerme a hablar a la cámara, entrevistar a gente, etcétera, como que lo fui aprendiendo sola y es como que me dio un año de entrenamiento, autoentrenamiento y preparación para ser una voz y tener más fuerza en el momento en el que nuestro pueblo más lo necesitó, que fue el 7 de octubre del 2023. Y bueno, y para colmo, tuve también otro familiar que fue asesinado por el simple hecho de ser judío. Entonces, tenías todo dentro de ti para tener que sacar este proyecto. Sí, es como que siempre era mi tikkun y después del 7 de octubre del 2023 se volvió mucho más fuerte y más personal y más familiar. Mi tío Moshe también es sobreviviente del Holocausto, era de Rumania. Fue el único sobreviviente del Holocausto que fue asesinado el 7 de octubre. Era un abuelito precioso. Es el esposo de una tía de mi mamá. Tenemos mucha familia en Israel, más del lado de mi mamá, que salieron de Rumania también después de la guerra. Y bueno, la verdad, de toda la familia que tenemos en Israel, la familia de mi tío Moshe, que descansa en paz, su hija Pnina, son con los que más profundidad llegué a establecer cuando viví en Israel. También toda esa profundidad que tú ves en mi mensaje creo que tiene que ver con el hecho de haber vivido allá. O sea, porque todos los judíos tenemos un amor incondicional por Israel, somos sionistas de corazón, de alma,
pero sí creo que vivir allá y tener familia te hace un arraigo también como mucho más profundo. ¿Cuánto tiempo estuviste tú ahí viviendo? 1 año. 1 año. Me fui como una akshara tardía, lo llamo yo, porque fue al salir de la universidad. Y igual, siempre tenía como un llamado fuerte de vivir en Israel. Quería ser aliá, fui con la intención de quedarme allá a vivir. Al final me di cuenta de que estaba muy lejos, que quería estar más cerca de mi familia, pero sí me hice como una promesa de que siempre iba a mantener un nexo muy, muy fuerte y muy profundo con Israel y con mi familia y con la tierra de Israel. Pero bueno, volviendo a Moshe, lo conocí muy de cerca, o sea, fue como un abuelito. Él y su hija Pnina vivían en el Kibbutz Holit, que es a 2 kilómetros de la Franja de Gaza. Y la casa de mi tío Moshe era como la más cerca, la más próxima, como hacia la frontera. Pero bueno, no me quiero enfrascar en eso ahorita. El hecho es que mi tía Pnina, gracias a Dios, se salvó por Sukkot. Gracias a que era Sukkot y una de sus hijas vive en el norte, en Tiberias. Ella se fue a pasar Shabbat Sukkot con su hija y su familia y sus nietos. Y Moshe ya estaba muy viejito y se quedó con su enfermero, con su cuidador. Y bueno, pasó lo que pasó. Fue obviamente un día de mucha angustia para todos los que lo vivimos del otro lado del mundo. Horas de mucha angustia que nos decían por el chat de la familia, no sabemos dónde está mi papá. Todos, ¿sabes?, rezando, conectando, y hasta que nos dijeron, ya, fue asesinado por Hamas. Y es algo que duele profundamente a todos los que escuchamos esta historia y seguramente mucho más a ustedes que son la familia cercana. Pero sí me llama la atención esto de ti. Entiendo que tienes familia y entiendo tu nexo con Israel, pero no sé, bueno, en alguna de las llamadas que hicimos tú y yo que hablábamos de los Hayalim que estuvieron apenas en la semana y como tuve una conversación muy pequeña con alguno que le decía yo, me siento hay veces con las manos atadas o como un poco falta de responsabilidad, ¿no? Que nos sentamos y sí, bueno, decimos Teilim por los Hayalim, cuando vienen a México hacemos lo posible por a lo mejor alguno que otro recibirlos en nuestras casas. Pero hubo otro que sí como uno me contestó, tiene que haber Yehudim en todo el mundo, para después nosotros tendríamos que salir y quién nos recibe afuera del mundo. Pero otro sí como que nos enfrentó a una mesa muy grande y nos dijo, sí me gustaría saber ustedes por qué no se van, por qué no se han ido, o por qué ustedes no mandan a sus hijos al ejército. Y sí como que, sí fue como un cambio, como tenía muchas ganas de hablar contigo porque entiendo que la verdad es que no lo haces desde el mismo lugar en el que estamos nosotros. O sea, tú tienes sí un nexo muy, muy fuerte con Israel, pero vas, ¿cuántas veces has ido? ¿Cuántas pláticas has tenido? Y la verdad es que lo que haces es mucho más allá de sentarse a decir Teilim o a pedir por alguien que esté en sufrimiento. Y yo quisiera que nos digas cómo nos ves, qué podríamos hacer, porque tú dices Tikkun Olam, lo tienes muy claro desde tus 10 años, pero yo pienso, en una plática que tuvimos en una entrevista, a lo mejor una antes de ti, decíamos que hay un rab muy importante que dice que Tikkun Olam, o sea, que se acercaron a él y le dijeron que quiero saber cuál es mi misión en la vida. Y el rab les contestó, tu misión es este instante, ¿qué tienes que hacer en este instante? Pero tú lo tienes mucho más claro y mucho más allá. ¿Qué tenemos que hacer, además de sentarnos a decir tefila por nuestros soldados, por la gente que está ahí? Así como lo dijo el rabino, cada uno de nosotros tiene un tikkun y muchos tikkunim. O sea, no es uno solo. Y es en el contexto específico de la defensa de nuestro pueblo, todos tenemos agencia, todos tenemos algo para hacer. Las personas que son más orientadas a la religión, a la espiritualidad y conectan y de verdad creen en el poder de los Teilim, ese es su tikkun. O sea, sentarte y decir Teilim con Kavaná, con profundidad, claro que funciona. O sea, el impacto está, esa fuerza colectiva de todos los Yehudim del mundo en Israel, en la diáspora, rezando juntos,
o sea, Hashem lo escucha y las cosas pasan. Hemos visto muchos milagros en los últimos 2 años, ¿no? O sea, regresaron nuestros secuestrados, la guerra, en cierto modo... Termina y no termina. Sí, dependiendo de los regalos, las capacidades, las habilidades, la personalidad, la profesión, cada una de las capas que tenemos cada ser humano, podemos hacer acciones que traen un cambio, que son tikkunim. Por ejemplo, mi regalo es la comunicación. O sea, estudié comunicación social, he trabajado toda mi vida en mercadeo, en publicidad, en consultoría, en estrategias de comunicación y desde allí es de donde yo puedo aportar a la causa. También el hecho de que soy venezolana y me he visto forzada a emigrar y mudarme y tener como una historia de vida también como muy versátil y diversa, me ha dado esta apertura de mente para no tener miedo a sentarme con una persona pro-palestina en la calle a dialogar, ¿entiendes? Entonces, son caminos por los que me mandó el destino y Dios para que yo pudiera en este momento tener estas habilidades. Cuando vivía en Miami, que fue la época del 7 de octubre, 2023-24, conocí, o sea, por lo que hago, conozco mucha gente de diferentes perfiles, pero específicamente hablé con un israelí que, ¿sabes? Cuando terminan el ejército y se van a su año sabático a viajar por el mundo, y muchos se quedan trabajando en las agalot. ¿Sabes qué son las agalot? No. Son como los kiosquitos que ves en los centros comerciales en Estados Unidos donde venden productos de Jabá. Ah, ok. Donde, o sea, son... Sí, Oro Gold y esas cosas. Exacto, Oro Gold. Son conglomerados israelíes que montan kioscos y células de ventas en diferentes partes del mundo y casi siempre ponen de vendedores a los israelíes. Sí. O sea, sí, los hemos visto todos. Exacto, todos hemos visto a los israelíes en las agalot. Es muy chistoso porque te ven la cara y luego ya te empiezan a hablar ellos en hibrit. Ya saben que eres paisana y que por ahí van a entrar. Es hermoso ahí, como que en el segundo, el radar, ya somos hermanos. Sí, ¿no? sí. Es un sentimiento espectacular. En donde estés del mundo. Donde estés del mundo te encuentras a otro judío, una persona de Israel y es una conexión instantánea. Sí. Pero este chico me dijo que él trabajó un par de años en las agalot de Houston y que él hizo mucha asbará en ese momento. Asbará, ¿sabes qué es? A ver, explícanos mejor. Asbará es la ciencia y el arte de hacer buena comunicación, Kiddush Hashem, para con Israel y con el pueblo judío. Viene de la palabra leasbir, que es explicar, y aunque no deberíamos tener que explicarnos todo el tiempo, es una necesidad porque hay mucha desinformación, ignorancia, etcétera. Entonces, y a nosotros mismos, ¿no? Exacto, hacia afuera y hacia adentro. Pero él hizo una asbará muy importante porque tienen un contacto muy hacia afuera. O sea, en un centro comercial expuestos a miles de personas todos los días, la gente se acerca y a probar la crema, o sea, habla de su venta, los beneficios de los productos, etcétera, pero una que otra vez le preguntan, ¿tu acento de dónde eres? No, de Israel. Ah, ¿qué está pasando? Explícame. Y aprovecho y entonces ese lugar él aprovecha y hace su asbará y dice, mira, yo soy israelí, yo serví en el ejército, esto es lo que pasa, es un ejército, es un país democrático contra unas células terroristas. O sea, lo explica desde un lugar personal y no como la gente lo ve en los medios, totalmente tergiversado. Y aunque ya sea sabemos, de a uno, qué trabajo, qué labor, porque una persona un poquito más informada hace la diferencia también. Exacto. Entonces él, imagínate la cantidad de personas que tocó solamente con la excusa o en su trabajo, que era en realidad vender productos de belleza o de hidratación facial, la cantidad de conversaciones con impacto y que pudo hacer un cambio en mentes y corazones en medio de un centro comercial. Y lo entendiste, porque tú también te has llevado muchas sorpresas, como nos platicabas un poquito antes de estas marchas pro-palestinas en las que te has de repente enfrentado, y has tenido sorpresas también de poder conversar con personas que están ahí. Sí, sí.
tuve la oportunidad hace 2 años en Miami de estar en un grupo de advocates pro-Israel y advocates pro-Palestina dialogando juntos, con una facilitación externa y súper diplomático y todo, pero fueron sesiones increíbles donde la verdad me atrevía a escuchar el otro lado y a entenderlo y a abrir mi mente, mis ojos, mi corazón, mi alma, a entender que no solamente podemos ver nuestro lado. O sea, estuve en casa de un palestino en Miami. Estuvimos sentados en la misma mesa, comimos hummus, falafel, o sea, vimos todo lo que nos une. Nos dimos cuenta de que en realidad somos primos. Y bueno, hay miles de otras fuerzas externas terribles que nos hacen estar en la situación en la que estamos. ¿Qué entiendes cuando escuchas esa parte? Entiendo lo complejo que es la problemática. Es muy compleja y ambos lados tienen su parte, sus argumentos, sus dolores, sus traumas. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en el Facebook y el Instagram de la comunidad Maguen David y en nuestros canales de Connection en Spotify y YouTube, y darle like y compartirla. Gracias. O sea, me gustaría saber qué es lo que entiendes y cómo defiendes tú también esta parte, o sea, cuando te tienes que sentar con de verdad el otro lado. Yo construí Tikkun Talks 1 año antes del 7 de octubre. ¿Qué timing? Esto es impresionante. Sí, Mina Shamayim. De verdad, o sea, sí siento que viene de algo muchísimo más grande que tú, que yo, que todo lo que, las comunidades, las necesidades, o sea, de verdad es algo espiritual. Y sí lo hice con una visión muy clara de, siempre uso la palabra, prevenir el antisemitismo, de invitar a personas no judías a mi podcast a hablar de Tikkun Olam, enseñarles a los grandes líderes del impacto en el medio ambiente, del empoderamiento de la mujer, de diferentes causas con las que todo el mundo conecta y comulga, pero desde una perspectiva de Tikkun Olam, de valores judíos, entendiendo causas muy globales, pero desde el judaísmo con no judíos. Entonces, mi idea, con todo mi conocimiento y estrategia, siempre fue llegar a un público no judío, ¿sí? Y así lo construí el primer año. Y mucha gente de la comunidad, aquí en Miami, en todas partes, me decían, es que quiero estar en tu podcast. Y yo les decía, es que yo solamente entrevisto a gente no judía, porque tengo que llegar a sus audiencias. Y con todo el balagán del 7 de octubre, también me di cuenta de que hay mucho trabajo interno para hacer, que es lo que te digo de la radicalización interna. Incluso con amigas muy cercanas, con mi propia familia, con gente muy de mis círculos, he tenido conversaciones difíciles porque es mucho más fácil solo ver nuestro lado. Entonces, sí, o sea, creo que parte importante de mi trabajo es desenredar un poco esa radicalización que existe tanto en el mundo a nivel global como hacia adentro en nuestras propias comunidades. Y eso, ¿cómo es tu postura de, no sé si se podría llamar defensa, pero cómo es tu postura en un lugar ahí? O sea, ¿cómo, eso entiendo con nosotros, que nos tienes que informar, bueno, que has logrado informarnos de diferente manera, pero cuando estás parada ahí en una manifestación, ¿cuál es tu defensa? ¿O te pones en postura de defensa o solamente quieres escuchar? Ambas, pero sé que tengo una voz y que es importante y que mi prioridad siempre va a ser defender al pueblo judío. O sea, y eso también lo he entendido mucho en los últimos 2 años, casi 3 ya, que soy amante y apasionada por todas las causas. O sea, amo el medio ambiente y me parece que es una causa importantísima en la que todos tenemos que hacer algo. Y de hecho, cuando lancé Tikkun Talks, la primera conferencia a la que fui invitada como speaker fue en Galápagos para hablar del medio ambiente y de las tortugas. Y es una causa con la que conecto muchísimo y me importa completamente. Pero cuando ves de repente que te quieren matar por quién eres, o sea, siempre la causa judía ha sido mi prioridad, y todas las otras causas
también son importantísimas y como que a nivel estratégico las capitalizo para decir, mira, aquí en esta conferencia de 400 personas de toda Latinoamérica en Galápagos, me di cuenta yo era la única judía de toda la conferencia. Y obviamente no era el lugar para ponerme a hablar de Israel y del judaísmo, pero sí en conversaciones uno a uno, conociendo a los grandes líderes de todo lo que es la sustentabilidad del medio ambiente, les hablaba de mí, de mi familia, de que tengo familia en Israel y con eso vas plantando semillas. Pero lo que quiero decir es que... Y este Kiddush Hashem, ¿no? De que estás tú ahí, sí, parada en un foro que no tiene nada que ver con los judíos y das, o sea, es a lo que venimos también un poco a dar una buena imagen. Exactamente. De quiénes somos. O sea, es importantísimo que los judíos no nos salgamos de esos ámbitos. También después del 7 de octubre ha habido mucha herida, nos hemos sentido observados, discriminados, juzgados, en ambientes donde los judíos siempre fuimos muy activos en causas que no tienen nada que ver con la defensa del pueblo judío. Entonces mucha gente ha decidido salirse de esos ámbitos y yo siempre les digo, al revés, te tienes que quedar. Necesitamos a más voces judías en causas mucho más globales, porque ahí también vamos ganando alianzas, adeptos, semillas que vamos plantando. Pero bueno, para cerrar el tema de lo que había empezado, como que me pinté a mí misma una pirámide de Maslow de las necesidades, ¿no? Entonces, si el tema del medio ambiente, como para hacerlo más tangible, claro que es importantísimo. Si seguimos contaminando y dañando el ambiente, el mundo se va a acabar. Pero primero me toca salvar a mí y a mi familia y a mi pueblo. Entonces, sigo haciendo comunicación, trabajo, mensajes, activismo por el medio ambiente, pero ya estoy mucho más clara que mi prioridad y mi voz es mucho más importante en la defensa del pueblo judío, en combatir y prevenir el antisemitismo. Y eso te ha traído también, hay veces que cuando te veo y te scrolleo y las personalidades con las que has estado, porque estuviste con una Pilar Rahola, estuviste con gente muy, muy, muy importante, siento un poco como esta parte de Justos entre las Naciones, que de repente, bueno, también hay una historia con una amiga tuya que te encontraste en Facebook y de repente compartían ya la misma causa. Sí. De estas personalidades a las que has tenido como el privilegio de acercarte por tu labor, ¿qué ha sido lo que más te ha marcado o que sientes que te ha impulsado más? Todos los que son aliados no judíos, creo que nosotros tendremos a conectar muy fuerte y muy profundamente porque es ¿por qué me estás defendiendo? ¿No? O sea, y viene también de un lugar muy emocional y racional. O sea, por ejemplo, Pilar Rahola, no sé si escuchaste la entrevista con ella, ella es una mujer totalmente racional, experta en políticas públicas, en democracia, en diplomacia. Tiene una voz poderosísima. Poderosísima, periodista ella también. Entonces, ella explica que ella empezó todo su activismo político por la causa de las mujeres, por la causa, ella vivía en Cataluña, entonces todo el tema de los toros y de los derechos de los animales y del medio ambiente, entonces todo eso como que le fue reforzando su brújula moral y luego dice, ¿cómo no puedo defender a Israel y al pueblo judío? O sea, es la brújula moral de la democracia, de lo que está bien en el mundo. Entonces ahí viene de un lugar racional y lo que me encantó de esa entrevista es que yo indagué a su lugar emocional y espiritual también, o sea, ¿en qué crees? Sí, ¿Crees en Dios? Llegaste, sí, o sea, es muy interesante también entender afuera del mundo judío cuáles son esos valores y esos credos que los llevan a convertirse en nuestros aliados. Por ejemplo, no sé si conoces a Laura Medina Ruiz, que es una chica colombiana también ultra defensora del pueblo judío en las redes, inteligentísima, ella es politóloga y también viene de un lugar muy racional, político y de brújula moral y yo le pregunté en mi podcast, ¿de dónde viene ese amor por el pueblo judío? Bueno, porque mi abuelo siempre me decía que los judíos son la niña de los ojos de Dios, o sea, entonces es una combinación. Y soy muy curiosa. Pero viene todo como de dar una buena imagen, ¿no? Como esta
parte que estás haciendo tú de Kiddush Hashem. Seguramente ese abuelo de esa niña convivió con algún judío que le dio una buena impresión, ¿me entiendes? Sí. Entonces, eso hace la cadena también. Eso hace la cadena. O sea, no nos damos cuenta que cualquier acción, trato, transacción, lo que sea que hacemos nosotros aquí en México, en el mundo, nosotros portando nuestra identidad judía, dejamos una semilla en una persona que después se puede convertir en tu mejor aliado o tal vez en una persona que te agarró rabia y luego se puede ir al lado de los antisemitas, ¿no? Me hace acordarme mucho de Julia Navarro en una conversación que tuvimos de una novela que vino a presentar en la Gandhi, y yo le preguntaba, ¿por qué escribes de la Shoah tanto? O sea, ¿por qué tienes tanta necesidad? Y ella me dijo que tuvo la oportunidad de convivir con sobrevivientes y que le contaron su historia. Y entonces dijo, me voy a encargar de que estas historias no se olviden y que sea algo que tiene que saberse. Es que una vez que lo conoces tan de cerca, no puedes soltar esa misión. Qué increíble que tuviste la oportunidad de conocer a Julia Navarro. Me va a encantar escuchar esa entrevista. Pero Pilar también, que eso es, o sea, como que es un sueño para mí. Siempre que la veo digo, ¿cuándo podría ser acercarme? Y tuviste la oportunidad, pero también, sí, también no judíos, pero también le diste la mano a Isaac Herzog. ¿Qué fue ese momento? ¿Cómo llegaste ahí? The Voice of the People es una iniciativa de la oficina del presidente Isaac Herzog, que la crearon también antes del 7 de octubre. No sé si risa, tragicomedia, sí, ¿no? Que pero todo ya es un parteaguas. No, y cómo antes se de alineó Jesucristo también. Y después de Jesucristo, Sí. Ahora con el 7 de octubre la historia Antes y partió después, la historia. pues cómo no. Crearon esta iniciativa porque se dieron cuenta de que la diáspora e Israel, cada uno tiene muchísima fuerza por separado, pero necesitaban trabajar más de la mano. Y se dieron cuenta de que hay tantos líderes y personas con fuerza, con ticún, con proyectos, con iniciativas, que si las juntan, también en tanta diversidad que tenemos en nuestro pueblo, podemos crear soluciones muy innovadoras. Entonces, ese es todo el principio de Voice of the People. Hicieron un llamado a miles de líderes globales de las comunidades judías. Apliqué. Alguien me dijo, mira, está esta iniciativa, me parece que puedes Pareces del ser parte. perfil. Sí. Y de ahí quedamos 150. Son 50 de Israel, 50 de Estados Unidos y Canadá y 50 del resto del mundo. Entonces, la verdad ha sido hermoso formar parte de The Voice of the People. Estuvimos en marzo del año pasado en el kickoff, en un encuentro en persona en Haifa, y ahí fue donde tuvimos todos la oportunidad de conocer, de estrecharle la mano a Isaac Herzog, a su esposa Mijal, y bueno, y un equipo hermoso de casi todas mujeres del staff de Voice of the People, con el que hemos estado trabajando ya durante un año. Wow, somos una familia, de verdad se siente una familia de 150, no los he conocido a las 150, pero te puedo decir que a más de 30 sí he tenido una relación de cerca. O sea, una vez que entras ahí, te llevas como trabajo para tu casa, Sí. ¿Sigues conectada con ellos todo el tiempo? Sí, entramos todos en un rol de voluntarios, o sea, sí te lo preguntan muchas veces en la aplicación si vas a tener el tiempo la dedicación. la dedicación, la energía para dedicarle a este proyecto de verdad como consultor, o sea, como que te están contratando como que tú eres un consultor y tu cliente es el Estado de Israel y el pueblo judío. Y te están contratando para que desarrolles soluciones innovadoras para la cantidad de problemas y retos que tenemos. Entonces nos dividieron en 10 grupos representando 5 problemáticas principales del pueblo judío, siendo primero y principal antisemitismo, radicalización, identidad, se me está yendo la cuarta, y el equipo que me tocó a mí, que me fascina, que es relaciones entre judíos y no judíos. Eso está increíble, porque también estuvo, bueno, no sé si es parte de ese proyecto, pero que hayan traído a, no sé si lo voy a pronunciar bien, Nuseir Yassin de Nas Daily. ¿Viene de ahí o cómo No. se creó ese proyecto? Eso es otra cosa. Nuseir Yassin, Nas Daily, mejor conocido como Nas Daily, es su novia, ella, es estaba judía.
en el council, Oh. en el consejo. Y bueno, y también me da mucho orgullo decir que en ese mismo grupo de 150 habemos 6 de México, Wow, que es una gran, gran representación. O sea, habla muy bien de lo que es increíble. la comunidad judía de México. Es lo que te iba a preguntar. ¿Qué es la comunidad judía de México para ti? ¿Qué significa? ¿Cómo te has sentido impulsada, apoyada por estar aquí en México? La comunidad judía de México es increíble, de verdad que, y cada vez lo escucho más, o sea, lo vivo yo porque soy parte, pero lo escucho mucho afuera, que la gente me pregunta, que hay como mucha curiosidad y ganas de aprender y de sacar casos de éxito de esta comunidad porque es grande en términos de comparada con la mayoría de las comunidades de Latinoamérica, es muy diversa, está como muy segmentada, pero también unida, como, como me encanta decir, unidad sin uniformidad. O sea, comparada, por ejemplo, con la comunidad donde yo crecí en Venezuela, no habían tantas escuelas y tantas comunidades, había una sola y ahí convivíamos Ashkenazim con Sefaradim. Y todos se conocían. Todos juntos, o sea, como que no estaba tan segmentado, pero creo que aquí hay mucha diversidad y mucha unión entre las comunidades, pero me encanta también ver cuando se hacen eventos intercomunitarios. Y estamos todos. Estamos todos, o sea, por ejemplo, me encantó ver el acto de Yom HaShoah de este año, que fue aquí en La Maguen, y era, o sea, que se van turnando, o sea, se van turnando entre comunidades y cada quien da lo mejor de sí para sacar el mejor evento y todos somos... Todos pertenecemos. Todos pertenecemos, todos somos beneficiarios, todos estamos en lo mismo, o sea, al final todos somos de la misma identidad, con una neshama que es igual, ¿no? Y tenemos como, bueno, siento eso, y no por lo que pienso y por lo que veo de cómo nos sentimos cobijados por la comunidad, que tenemos tanta ayuda y tanto apoyo, pero sino también la mirada de fuera. Como te decía un poco, los Hayalim que nos dijeron que han pasado por diferentes países, y de verdad los mexicanos tenemos un corazón diferente, como mucho amor, y queremos estar y queremos, como dices tú, a lo mejor de a poquito, de a mucho con lo que se pueda, pero queremos aportar. ¿Cómo lo vieron ellos? ¿Qué te dijeron en específico? Eso nos dijeron. Ellos vienen a un proceso de sanación, de una terapia como que dura muchos días, pero o sea, tuvimos de verdad el zehut, porque fue un regalo a Hashem que hayan estado en la casa, pero estuvieron unos pocos días antes en México y unos pocos días antes algunos se fueron a Cuernavaca a pasar Shabbat con las familias. Y solitos nos dijeron, es que ya empezamos a sanar nada más de estar con ustedes, porque ellos lo que ellos sienten es que estando en Israel es como que la gente, todo el mundo está en Lahatz, todo el mundo está como que tratando de sobrevivir y es difícil también para ellos sentirse mirados. Es como son uno más y no son diferentes al soldado de al lado que también vivió una cosa terrible y tremenda. Y entonces vienen acá y bueno, nosotros les decíamos que son héroes, que son giborim y no sé qué, y se sienten hasta, ¿sabes qué? Bueno, lo que percibí yo, se sienten hasta un poco incómodos con la palabra. Como que nos decían, no somos giborim de nada, somos gente normal y no nos digan así. O sea, hubo uno que nos dijo, no nos digan así. Pero siento que, y por eso había gente de ellos también tan agradecidos con que hayamos, con la diáspora, como que estas conexiones de que, bueno, ellos pueden llegar a un lugar a lo mejor a sanar o a lo mejor que se necesite, no sé, medicina o cualquier cosa, y estamos también Yehudim afuera para darle lo poquito o mucho que se pueda. Sí, y ahí es donde brillamos en la diáspora. O sea, esta discusión eterna de que todos los Yehudim tenemos que irnos a Israel, sí es como un sueño, es una utopía, pero ¿qué sería de Israel sin la diáspora? ¿No? O sea, también es importante, también tenemos que entender nosotros como judíos de la diáspora que tenemos un tikkun importante de servir hacia Israel, de ser voz de Israel, afuera de Israel, en nuestras comunidades, en nuestra ciudad, en México, en Latinoamérica, en las redes, en la escuela, en el centro comercial. O sea, es importantísimo el rol que tenemos nosotros como judíos en la diáspora y sobre todo también recibiendo a los israelíes que también buscan a veces despejarse, viajar, hacer algún tratamiento de sanación, hacer turismo, tener donde ir a pasar Shabbat o las fiestas y que los reciban. Bueno, es hermoso. En el chat de Voice of the People,
todo el tiempo alguien pregunta, ay, estoy en Ámsterdam, ¿conocen a alguien aquí que me pueda invitar a Shabbat? Y siempre hay alguien. Exacto, eso es bellísimo. Y aunque vivamos en la diáspora y visitemos Israel, es como ayer lo platicaba también con un comité, es como también un poquito de llevar un poquito la frescura de afuera, porque pues ellos como que estando ahí también a lo mejor no alcanzan a ver, pero uno cuando llega a Israel, y tú lo has vivido, porque bueno, apenas también vi una foto tuya que me llamó muchísimo la atención, porque están, no sé si fuiste como un comité y los soldados como que estaban volteando para atrás. Sí. Me gustaría que me expliques un poquito de esa foto. Te voy a contar esa foto. Y qué bueno que lo viste, porque la quise publicar justamente en la víspera de Yom Ha'atzmaut, para celebrar lo que es Israel, y no solo la independencia de Israel, sino su relación con los judíos de la diáspora y los que somos voz, ¿no? Los que nos hemos dedicado a comunicar todo este rollo que se vive en Israel, sí, pero afuera. Fui con una delegación de influencers latinoamericanos de Argentina, Costa Rica y México. México, seguro aquí conocen a Vero Salame, Verónica Salame. O sea, sí la alcancé a ver en la foto, pero no muy de cerca. Bueno, era mi compañerita de México. Vero, te amo. Nos llevaron a diferentes lugares, fue una agenda, una delegación espectacular. En un momento llegamos a un mirador en el norte y resulta que coincidimos con un grupo de soldados y nos pusimos a hablar con ellos. Y había uno de ellos, de hecho, que tenía como este discurso muy fuerte de es que todos tienen que ser Elías, ¿por qué viven allá? Tienen que venir. Sí, sí. Y tuvimos esa conversación. Sí, hay un tinte de enojo un poco, como, no sé si de enojo, pero como de soledad, como ¿por qué nos dejan aquí? Sí, sí, lo siento a veces y a veces me da como un poco de guilt, pero luego se me pasa, como la rana René. Porque te pones en tu lugar, siento que tienes muy claro, perdón interrumpirte, sí, pero la verdad es que hemos tenido otras conversaciones muy distintas a este tema, pero muy similares a que cuando tienes algo claro, cuando sabes que, a lo mejor voy a sonar repetitiva porque lo he dicho en alguna otra ocasión, pero siento que cuando sabes que Dios te mandó una misión y de verdad lo estás haciendo no por ti, sino porque tienes claro qué es lo que tienes que hacer, y ni siquiera se escucha como orgullo de tu parte, o sea, bueno, no quiero decir eso, sino como desde la humildad, sabes qué es lo que tienes que hacer y estás en el camino y te pones al servicio y se sienten Exacto, tus palabras. Es desde el servicio, es todo desde un servicio a algo mucho más grande que uno mismo. Y el ya terminar de aceptar que soy una judía de la diáspora, que en un momento quise ser Elías, que es un sueño que me fascina, que amo Israel, pero que mi mejor servicio y mi tikkun está desde afuera, ¿sí? Y eso es algo que yo ya tengo súper asumido, y creo que todos los que estábamos en ese grupo también, y dijimos, bueno, vamos a tomarnos una foto para hablar justo para demostrar gráfica y fotográficamente toda esta discusión que hemos estado teniendo, y bueno, se nos ocurrió hacerla así. Los de la diáspora, los que damos la cara a las cámaras, viendo a la cámara, porque estamos acostumbrados, y los soldados dando la espalda, porque por temas legales tampoco pueden mostrar sus caras, pero ellos están cuidando físicamente a Israel y nosotros desde la narrativa. O sea, es una foto que dice mucho y que habla, y estábamos intercalados, porque al final también es un trabajo así, ¿no? De unos con otros. Sí, se enchina la piel de que lo digas así directo. ¿Qué es lo que más esperanza te da después de ir allá, estar acá, haberte enfrentado a, como dices, marchas pro-palestinas, haberte enfrentado con personas no judías que también se ponen a la defensa? Me da mucha esperanza nuestros hijos. O sea, saber que nosotros, y eso lo escribí en una carta a los sobrevivientes del Holocausto de este año en Yom HaShoah, les dije a ellos, tranquilos, tengan esperanza, estamos nosotros y tenemos todas las herramientas y toda la unión y los contactos y la cohesión como pueblo desde Israel, desde la diáspora, y
tenemos la fuerza nosotros como generación. Lo hablé desde generaciones de sobrevivientes del Holocausto. Yo soy 3G, por ejemplo. Yo soy nieta. Mis hijos son bisnietos. Pero tenemos todas las herramientas. Tenemos las instituciones, las escuelas. Cada día salen más iniciativas. Por ejemplo, la semana pasada estuve en el Mitzvah Tank. Sí, que es un Shark Tank, es una iniciativa nueva, que son cosas que se dan en esta comunidad porque existe el talento, los recursos, el ingenio y las cosas se dan, porque cuando quieres lo puedes hacer. Y las juventudes, ¿no? Exacto. También sentir que los niños también quieren acercarse a esto. Escuchar a esos chavitos de 11, 12, 13 años presentando ante unos Sharks sus proyectos, de todos con un componente de Tikkun Olam. Todos inventando una tecnología, una innovación, una iniciativa donde al final sí tiene un tema de negocio, pero al final todo es servir a la humanidad, porque obviamente los proyectos no eran solo para la comunidad, sino también para afuera, para repartir cobijas en hospitales públicos, para ayudar al prójimo. Eso me da esperanza, saber esos niños. Y ahorita en la mañana estuve viendo Iniciativa Cadena, chicos en la escuela Tarbut también presentando sus proyectos de innovación social. Eso es lo que hacen, innovar para el impacto social. Eso me da mucha esperanza, ver a chiquitos que ya están súper conscientes y que toda esa conciencia la han aprendido en sus escuelas, con diferentes instituciones y iniciativas educativas, pero que bajan bajo un componente de Tikkun Olam, de impacto, de ayuda al prójimo. Y siento que es también, como dices tú, que mencionaste hace un poquito, que es un antes y después del 7 de octubre, porque de pronto siento que era como que más difícil, bueno, de unos años para acá, era más difícil involucrar a los niños a quererse unir a las comunidades, a hacer labor social en la comunidad. Y siento que es muy doloroso lo que ha pasado en Israel, pero también es algo que nos ha conectado. Y como dices tú, que nos vemos más que nunca como hermanos, sí, y que nos ponemos también, como dices, al servicio y ver las infancias y las juventudes acercarse es muy, muy bonito. Eso también me da mucha esperanza. O sea, es horrible lo que pasó, pero también trajo cosas muy buenas, como por ejemplo, en Estados Unidos los llaman los October 8th Jews, que son judíos del 8 de octubre. Tal vez nosotros estamos acostumbrados porque en Latinoamérica sí las comunidades judías somos muy sionistas, muy conectados con nuestra identidad, pero en Estados Unidos no tanto. O sea, hay o muy o nada, pero así en el medio no hay mucho. Y, o sea, porque son comunidades que también están como más asimiladas con sus ciudades. Lo más normal es que los chicos vayan a colegios públicos, entonces son como primero americanos y después judíos. En nuestro caso es como distinto, un poco diferente. Y sí se dio todo un movimiento que lo llaman también en inglés The Surge, que es como el resurgimiento de miles y millones de judíos que tal vez no crecieron con una identidad tan clara, y el 7 de octubre les dijo, mientras más me odian, más judío quiero ser. Y se han metido más a nivel personal o de voluntariado o espiritual o profesional a servir en la causa judía. Sí, es increíble lo que ha sucedido también, porque, bueno, siempre vimos, es como nada más una idea que me viene ahorita, pero siempre vimos y tú empezabas hasta desde antes del 7 de octubre, pero también vemos voces como, por ejemplo, Adina Chelminsky, que te he visto también que estás con ella, pero ¿cómo es esto, no? Como siempre ha estado con la causa judía, pero ¿cómo esto le ha dado como una fuerza, sí. Y de pronto es un despertar, y qué bonito se siente esto, que tienen este talento, que saben comunicarlo y saben pararse ante, bueno, las cámaras, el celular, donde la gente las vea y ser una voz. Y te agradezco por eso, de verdad, infinito. Y siento que hay conversaciones como las tuyas que no cambian opiniones, pero sí abren pequeñas grietas, y a veces ahí es donde empieza todo. Estoy muy agradecida de haberte tenido, pero me gustaría mucho que, para cerrar, nos digas un mensaje a las juventudes, y a no las juventudes, a los que sientas que tenemos que escuchar un mensaje de qué es lo que tenemos que hacer.
Te agradezco a ti también y quiero partir de esa palabra tan importante que dijiste, que es grieta. Si tú te fijas en el logo de Tikkun Talks, los círculos no son perfectos, siempre tienen una grieta. Sí, es verdad. Y por ahí es por donde entra la luz. Y, o sea, viene de que los humanos no somos hechos perfectos, ¿no? Y nuestro Tikkun es siempre buscar la mejor versión de nosotros mismos. Y las conversaciones nunca van a ser perfectas. O sea, tú puedes sentarte a hablar con tu vecina y decirle, tu vecina que no es judía, y decirle, a ver, que ella te diga, explícame qué es lo que pasa en Israel y por qué esto y por qué los soldados. Y obviamente ninguno de nosotros lo va a hacer perfecto, pero sí vas a plantar una semilla. Y sí, que con todo este trabajo he aprendido que el Tikkun Olam también es muy utópico y uno piensa que todo tiene que ser perfecto, que vamos a reparar el mundo, y que mientras más perfecto quieras hacer las cosas, menos las vas a hacer. Y justamente lo dice en el Pirkei Avot, que la tarea nunca la vas a terminar, pero tampoco te puedes dar el lujo de abandonarla. Entonces esa es la constante en la que tenemos que estar siempre trabajando, siempre buscando ser la mejor versión de nosotros mismos, siempre viendo esas grietas, pero no tener miedo de entablar una conversación porque no va a ser perfecta, sino hacerla, lanzarte, aunque no sea perfecta, pero seguramente una o dos o más semillas vas a plantar, y esa mente y ese corazón que tal vez tenía unos prejuicios, los borraste un poquito. Tal vez no hiciste el trabajo perfecto, pero sí dejaste a esa persona pensando y reflexionando, mira, los judíos no son tan malos como yo me lo imaginé. Y la imagen que damos, ¿no? Y una conversación a la vez. Exactamente. Lo que por ahí, no desde el ego, sino con corazón. Lo que con corazón enviar. Y con humildad, con conversación y con curiosidad auténtica. O sea, también no ser, yo te quiero contar todo de mí, sí, y de mi judaísmo, que decir. sino al revés, quiero entender de ti, en qué crees tú, de qué se trata tu religión, qué es lo que te motiva a ti, cuál es la historia de tu pueblo, ¿no? O sea, muchas veces también me pasa eso, que hablo del Holocausto y creo que es importantísimo, pero tal vez no conocía que esta persona, su familia viene de Armenia y también allí tuvieron un genocidio, ¿entiendes? Entonces también tener esa curiosidad auténtica de escuchar al otro y de hacer esas conexiones de empatía entre pueblos, entre causas. Y qué importante eso, de abrirnos también a la escucha, no siempre ponernos a la defensiva, y eso siento que te ha abierto a ti muchísimos canales de comunicación. Sí. Y es un muy buen ejemplo. Muchas gracias por haber estado aquí, gracias por tu tiempo, por todo tu trabajo que es titánico. Sé que a lo mejor tú, no sé, siento que lo haces de tanto corazón y con tanto amor que a lo mejor no lo sientes como un trabajo, pero de verdad das una imagen de nosotros que al final nos protege y nos abre también caminos de luz, como lo has mencionado también en muchas ocasiones. Muchas gracias por haber estado aquí, gracias por tu trabajo, por tu cercanía, y gracias otra vez. Gracias a ti y a ustedes por la invitación, me encantó la conversación. Gracias por todo. Desde esta forma, y eso no está bien. Entonces el cerebro de un adolescente que no mide riesgos, que su corteza prefrontal no está bien definida, le das esto pensando que es cool, que no pasa nada, pues les digo, señores, se están dando un tiro en el zapato.